¿Qué tal, familia señalera? ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión de sábado de la señal Ciencia y Misterios y el titular, el especial de esta noche sobre el Mothman. Pero vamos a hablar sobre el Mothman de Chicago. Ya lo habíamos tocado este tema en la emisión central número 152 correspondiente a esta temporada 2020 de la señal Ciencia y Misterios con Javier Resines, pero no había salido la entrevista completa. Esta noche vas a ver la entrevista completa con Javier Resines, donde hablamos del Mothman de Chicago y un montón de otras cosas que están sucediendo, porque son casos actuales del hombre polilla. Sí, suena bizarro, suena extraño, pero venimos hablando del Mothman de John Keel, de estas experiencias en Point Pleasant y en otros lugares también en Historias para Dormir. Así que me pareció que era muy buen momento para lanzar la entrevista completa con Javier Resines respecto al Mothman de Chicago. Así que prepárense, acomoden el café o los pochoclos o la cena, lo que sea que estén haciendo en este momento, y disfruten de el Mothman versión 2017, 2018, 2019, 2020. ¿Por qué? Porque el Mothman parece que está vivo. Es un caso de criptozoología o de apariciones forteanas, ¿por qué no?, que sigue vivo en el año 2020. Y lo ves ahora junto al gran Javier Resines, aquí en la señal Ciencia y Misterios, emisión de sábado en cuarentena. Arrancamos. Familia señalera, como les había prometido, estamos esta noche con nuestro amigo periodista madrileño Javier Resines. Bienvenido a la señal Ciencia y Misterios. Hace tanto tiempo que no te veía que la verdad que es una alegría multiplicada tenerte esta noche acá. Seguimos vivos, Fernando. Sí. Nada, pues muchas gracias. Aquí estamos una noche más y bueno, en mitad de todo este pequeño caos que tenemos alrededor, pero vamos a hablar de, pues bueno, de los temas que nos atraen siempre, que nos interesan y que de algún modo hacen que nos sintamos vivos, ¿no? En Tal medio cual. de todo esto. Así que nada, encantado de estar aquí una noche más. Hay que tratar de llevar la mente a otras cosas que no sean este bicho que nos está volviendo locos a nivel internacional. De eso también hay que hablar, Claro. hay que informar, es lógico, por supuesto es parte de nuestros trabajos, pero encargarnos de otras cosas que también están sucediendo y que son temas que nos apasionan, refresca un poco, trae un poco de aire fresco a los pulmones, no Sin solamente duda. del cuerpo, sino del alma también. Ajá, sin Mi duda, sin amigo, duda. yo te escuchaba con Santiago Camacho en Días Extraños en Dex, Sí. hablando de algo que me fascinó. Y es que uno cuando escucha algunas historias recogidas por autores y periodistas como John Keel, piensa que los protagonistas de estas historias, estas extrañas criaturas, de pronto se desvanecieron en el tiempo, que desaparecieron o Ujú. quedaron en un registro histórico o folclórico. Y de pronto cuando me doy cuenta que narrabas que en este momento existe algo así como el Mothman de Chicago, que es algo que Ujú. está vivo y que es activo, dije, tengo que hablar con Javier y tenemos que traer este tema a la señal, porque de hecho hace una semana inauguramos una nueva sección que se llama Historias para Dormir, hablando del Mothman, y es un tema que le Ujú. interesa muchísimo a la familia señalera. Así que Claro. vamos a meternos en el mundo del hombre polilla, esta vez en Chicago. ¿Qué está sucediendo, Sí. Javier? Pues la verdad es que como bien comentabas hace ahora mismo, Mothman no ha desaparecido, o al menos no han desaparecido las criaturas similares o muy parecidas, realmente ahora veremos, que Ujú. al Mothman clásico de Von Plisan, ¿no? De hace pues más de 50 años. La verdad es que lo que está sucediendo en Chicago es, en parte, algo parecido a lo que Ujú. sucedió en Pont Pleasant, pero muchísimo más dilatado en el tiempo,
con muchísimos, claro, con muchísimos más testigos, muchísimos más casos. Estamos hablando de más de un centenar de casos. Wow. Desde 2010, que fue cuando podemos decir que es la era moderna del Mothman de Chicago. Allí se le llama de muchas maneras, el Mothman de Chicago, también el fantasma de Chicago Phantom, ¿no? Pues de las dos maneras se le suele identificar. O sea que tiene dos nombres, tanto el Mothman como el Chicago Phantom. Phantom, sí, como el fantasma de Chicago, ¿no? De algún modo, algunos investigadores han querido utilizar eso de Mothman, bueno, pues por ya el recuerdo que tiene del Mothman clásico, ¿no? De algún modo ya sitúas a la criatura, incluso físicamente también, morfológicamente me refiero, pero yo creo que hay otra corriente de investigadores que un poco pues por quitarse de en medio esa pues ese adjetivo de Mothman, ¿no? Que parece que proviene de otro lugar, pues bueno, han querido hacer esto del el fantasma de Chicago. Pero en esencia de lo que estamos hablando sería desde esta época moderna, así decirlo, desde 2010, de la aparición de una o varias, realmente varias criaturas con un aspecto similar o muy, muy, muy parecido, por no decir el mismo, que el Mothman de West Virginia, en este caso en Chicago y alrededores. Sobre todo con una característica muy curiosa, porque si bien en Point Pleasant estábamos hablando de un medio eminentemente rural, sí. Aquí en Chicago estamos hablando de un medio eminentemente urbano. Cierto claro. es que Chicago tiene pues el lago Michigan, enorme lago Michigan a sus orillas, y que cuenta con diversos pequeños parques naturales y zonas de ocio rodeado de naturaleza alrededor de sí, pero un gran porcentaje de estos casos que estamos viendo en Chicago se están produciendo en áreas absolutamente urbanas, sobre todo suburbiales, pero dentro de la ciudad. En sí, con lo cual, bueno, es una característica diferenciadora también de este Mothman clásico. Y lo que está sucediendo es eso. Básicamente tenemos antecedentes. Ha habido algunos casos, pero ya desde los finales de los años 60 incluso, en los alrededores de Chicago, pero hay algunos casos sueltos. Realmente, bueno, en Estados Unidos hay avistamientos de estos seres alados extraños desde hace décadas y en casi cualquier estado, ¿no? del país. En el caso de Chicago siempre ha habido en los alrededores, estamos hablando de un área, un círculo aproximadamente de unos 200 kilómetros alrededor del epicentro de Chicago, se viene produciendo desde finales de los años 60 algunos casos sueltos. A principio de la década a finales de los 2000, se produjeron algunos casos que parece que se iban acercando hacia la zona de Chicago, y ya desde 2010, como digo, se produce un incremento de casos en las zonas alrededores, en los suburbios. En 2017 se produjo el boom, por así decirlo, el boom del Mothman de Chicago. O sea que tenemos un incremento, un boom, una línea ascendente, ahora que estamos hablando de líneas ascendentes de casos de Mothman. Sí. Tenemos de todo. En este caso es como con el caso de OVNI, que tenemos una prehistoria de los OVNIs, ¿no? En los años 40 con Kenneth Arnold, el inicio, ¿no? Y un boom a lo mejor en los años 70, 60, pues esto más o menos parecido, ¿no? Wow. Hay un boom en 2017 de avistamientos de Mothman, sobre todo, sí, desde hacia mediados, finales de 2017. Se mantiene los casos en la ciudad y en los suburbios. Hay momentos en los que aparecen en localidades cercanas casos, por ejemplo en Gary, en Indiana, finales del 18 y principios del 19, hay varios casos muy seguidos. Y luego, sin dejar de estar siempre en la zona urbana de Chicago, hay repuntes en algunas otras zonas. Por ejemplo, ahora mismo, porque estamos hablando de un caso que se está produciendo ahora mismo, o sea, es un caso vivo, no es un caso que estamos contando de hace décadas o hace pocos meses, no. O sea, es un caso que están produciendo casos constantemente. En 2020 tenemos... Sí, hay casos registrados en el mes de marzo, varios de ellos, en enero, en marzo hay varios de ellos también, además muy jugosos algunos de ellos. Wow. Y se ha trasladado un poco el interés, no ha dejado nunca de estar en el centro de la ciudad, pero se ha trasladado un poco el interés, el número de avistamientos, de encuentros con este ser, a la zona del Aeropuerto Internacional de O'Hare, que es el aeropuerto por excelencia de Chicago, donde han sido vistos pues desde enero aproximadamente hasta ahora, en estos poco más de 2 meses, pues al menos en 12, 14 ocasiones,
ha habido avistamientos de este ser, de esta criatura, en la zona del aeropuerto, sobre todo en la zona de carga, de zona de mercancías, ¿no? Es una zona extensísima, al parecer, muy, muy grande, con varias hectáreas, muchas zonas de fabricación, almacenaje, y es una zona muy grande, muy transitada por camiones de transporte, Sí. y normalmente quien está reportando estos encuentros últimos, que son, ya te digo, casi todo en esta zona del aeropuerto de O'Hare, son o bien transportistas o bien vigilantes de seguridad que trabajan en el aeropuerto, ¿no? Ajá. Que están patrullando la zona. Incluso algunos, o sea, ya algunos comentan que tienen las instrucciones, ¿no? Bueno, pues de vigilar este suceso en concreto y de vigilar sobre todo a los curiosos que se acercan, informadores y curiosos en general, que se acercan a la zona con la intención de captar la foto del Me, Mothman, ¿no? me Claro, tienen... recuerda a la época de Point Pleasant cuando John Keel decía que bajaban de las laderas de las montañas las hordas de curiosos Y no ha a llegado a perseguir. tanto, parece ser, no ha llegado a tanto, pero sí, tienen órdenes los vigilantes de las distintas empresas, los vigilantes que acompañan, porque es una zona en la que normalmente suelen hacer acompañamiento también de los transportes, Bueno, es que pues además, tienen... Javier, Sí, perdón que te interrumpa, no, no, en un aeropuerto, de pronto debe ser algo que incluso debe haber despertado algún tipo de investigación o de control o de alarma en las autoridades, porque claro, vos imaginate que se trate de un pájaro gigante o realmente de un humanoide alado de 2 metros de altura, que eso salga volando justo cuando entra o sale un avión claro. y puede llegar a ser problemático. Claro, en cualquier caso, sea lo que sea algo tangible, como tú dices, un enorme pájaro desconocido, ¿no? Pues como se ha dicho alguna vez, un enorme búho, una garza real gigantesca, bueno, o bien un Mothman, como Dios manda. Mothman. En cualquier caso, sí es peligroso, claro, para los aviones y también, de algún modo, pues crea temor e incertidumbre, ¿no? Este caso del Mothman, a ver, no es que parece ser, no es que esté todo el mundo hablando en los cafés de Chicago y mientras toman el vermut, si es que allí lo toman, de este caso, pero que sí que de algún modo sí que es un asunto que está flotando, que mejor dicho, en el ambiente. Se comenta, los testigos se cuentan por centenares y sobre todo Wow. porque ha sido visto en lugares muy céntricos y muchos de los avistamientos han sido por decenas de personas. En Petroski Park, por ejemplo, es una zona muy céntrica, cerca del lago Michigan, que es pues un parque, es un enorme parque pues que se utiliza la gente pues para hacer picnic, para hacer Sí. deporte, para jugar, pasear con los niños, con los perros. Es una zona además que tiene cierta fauna local, tiene ciervos, es decir, es una zona muy bonita parece ser y es una zona muy, muy visitada. Ahí ha sido visto al menos en 4 o 5 ocasiones, ¿no? Durante estos últimos años. Es decir, se deja ver en zonas donde el Observatorio Adler es uno de los observatorios astronómicos más importantes de Sí. Estados Unidos y muy visitado además por colegios, por gente bueno, pues por ver las instalaciones y todo. También ha sido visto en al menos otras 3 o 4 ocasiones en los alrededores del Observatorio Adler. Es decir, no se deja ver solamente en la zona TNT Claro. como en West Virginia, ¿no? Que bueno, había que ir a posta allí Ya no es tan a, furtivo. a no, 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 no es tan furtivo, es decir, aparece en casi cualquier sitio. Parece que tiene una querencia en ocasiones por el agua, Ujú, pues, porque ha habido muchos avistamientos cerca del lago Michigan o ujú. cerca de zonas de ríos, incluso dentro del aeropuerto O'Hare hay un par de riachuelos que cruzan las instalaciones, pues parece ser que también han sido vistos en bastantes de esas ocasiones muy cerca o casi en la orilla de estos riachuelos. Bueno, no sé, es una hipótesis, tal vez necesite, Sí. bueno, si es un ser orgánico, necesita agua, ¿no? De algún modo, Bueno, pero no suponiendo... sería tan extraño porque en la época de Point Pleasant, allá en el ah, 66, 67, aparecía justamente cerca del río Ohio. O mm, sea que fallo. tenemos Claro, una relación con el agua, podría existir, podría existir. podría Es existir, claro. especulación, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sí, sí podría existir. Entonces, pues estamos hablando de eso, de un caso absolutamente vivo y absolutamente estudiable en este momento, ¿no? Siempre se busca esto un poco, ¿no? Casos que permanezcan en el tiempo y Qué que encima puedas fascinante. estudiar, o sea, que puedas coger un avión, ahora mismo, ¿no? Por las circunstancias que estamos, pero puedas No, coger un claro. avión
ir a Chicago, hablar con los testigos in situ e incluso, quién sabe, encontrarte con la posibilidad, ¿no?, de toparte con este ser así cara a cara. Es, como decía un investigador español hace muchos años, Fabio, es el caso perfecto, ¿no? Sí, Por así decirlo. Un claro. caso que tiene de todo, porque además tiene una cantidad de extrañezas alrededor que confluyen en él, no solamente que ya es bastante este ser en sí, sino una cantidad de extrañezas alrededor que está dura en el tiempo, es investigable en el momento, es decir, puedes ir allí y verlo, no es algo que ha sucedido hace un año. Es casi demasiado bonito para ser verdad. Pero estamos hablando, como me decías recién, de decenas de testigos Sí, claro. avistándolo al mismo tiempo, o sea, casi una multitud para lo que significa cualquier tipo de estos fenómenos, que por lo general los encuentros son entre una, dos, tres, como mucho cuatro personas. Y de hecho estaba recordando uno de los primeros casos registrados en el libro del Mothman por Keel, que es ese famoso caso en el cual dos parejas van al TNT y de pronto en esta planta eléctrica abandonada ven estos dos ojos rojos, se asustan, salen por la carretera a todo lo que dan con su automóvil y son perseguidos y casi como que atacados por el Mothman. ¿Hay casos de ataques del Mothman Sí. Entre estos nuevos? Sí. En Chicago, sí, claro, wow. Es que hay de todo. Es que yo te digo que es el caso perfecto. O sea, es que es casi demasiado bonito para ser verdad. Hay casos en los que tenemos incluso ataques de dos tipos. El ataque, por así decirlo, el ataque bueno, te ataca un poquito, y el ataque real, o sea, con peligro físico para el testigo. De estos casos que has comentado, de acompañamiento o hostigamiento a vehículos, hay tantos que ahora mismo no saben, 2 o 3 al menos. No tienen mayor trascendencia, es decir, como para contarlo, porque, bueno, recuerdo un camionero que, pues por las carreteras de la zona, que fue acompañado por esta criatura durante varios metros. Recuerdo otro caso también de una pareja que también iba en su coche, y a mí siempre al leerlo me ha recordado totalmente al caso del primer caso que hubo, ¿no? El del seguimiento y tal. Vale. Luego hay otros casos que son un poquito más complicados todavía. Hay varios ataques en sí, ¿no? Al menos a humanos 2. Uno a una pobre ardilla, que ahora recuerdo, ¿no? Ajá. Pero a humanos 2. Uno es, tengo por aquí apuntado además, porque para decirte las fechas. Los datos, claro. Sí, los datos, porque son muy curiosos. El primero de ellos, por el tiempo al menos, cronológicamente, mira, en el 27 de octubre de 2018 fue el primero que tengo catalogado. Fue por la noche, fue en un parking de un centro comunitario en Piotrowski Park, precisamente, que antes lo comentamos, que es un sitio como bastante dado para esas experiencias, ¿no?, con este Mothman. Bueno, pues una pareja estaba dentro de un coche en este parking, con 10:30 de la noche, allí no había nadie ya, prácticamente, y pues estaban hablando de sus cosas, y de repente notaron un impacto en la parte trasera del vehículo. El vehículo estaba parado y notaron un impacto. No demasiado fuerte, pero es un impacto. De tal manera que, bueno, pues el chico quiso salir, iba a salir a ver qué había pasado. A ver qué había pasado. Un vehículo cerca, como para que le hubiera dado, ni nada, ni luces, ni nada. Y de repente lo que notaron fue que algo oscuro, muy oscuro, cayó en su parachoques. Wow. Cuando se hicieron con la situación un poco, ¿no? Lo que descubrieron fue, pues, precisamente, aunque cueste trabajo contarlo, a Mothman, ¿no? Al otro lado del parabrisas, perdón. O sea, estaba al otro lado del parabrisas, un ser gigantesco, alado, oscuro, con ojos rojos, manos acabadas en garras, que intentaba, esto es una curiosidad, intentaba abrir el parabrisas del vehículo con las garras, haciendo así, como si fuera algo corredizo. Esa es la explicación que dieron los... Sí, o sea, de un modo brusco y abrupto, pero intentaba en 4 o 5 ocasiones intentó hacer este movimiento, ¿no?, abriendo el parabrisas para introducirse en el coche, y no sabemos qué intenciones no demasiado buenas. No demasiado buenas, no, por supuesto. Tendría el sujeto.
con una linterna que tenían, pues le enchufaron con la linterna, le dieron luces. Entonces esto hizo que el ser pues reaccionara y con un chillido, dijeron, pues salió volando de allí, desapareció y escucharon ese chillido una o dos veces más, porque dicen que creen que posiblemente el ser estaba aleteando alrededor suyo, volando alrededor del coche hasta que desapareció. ¿Qué Así que tardaron situación? como unos 15 minutos en salir del coche. El chico acompañó corriendo a su chica al coche que tenían allí aparcado al lado, volvió corriendo y se fueron a su casa cada uno y bueno, pues nunca más sucedió esto. O sea, esto fue podríamos hablar, un ataque del Mothman. Y el segundo ataque se ha producido hace mucho menos tiempo, lo tengo por aquí también. Hubo un caso también el de la ardilla que comentaba antes. Sí. Este era en una localidad muy cercana, fronteriza con las tierras del aeropuerto de O'Hare. Esto fue hace ya en 2005 o 2006. Lo que pasa es que, claro, ahora están saliendo casos a raíz de esta novedad, ¿no? Están saliendo casos de hace años, la gente está poniendo en contacto con los investigadores diciendo, pues yo hace tantos años vi una cosa que ahora relaciono con esto que estoy escuchando en las noticias o que estoy viendo en vuestros medios. Sí. Pues esto fue 2005-2006, en el patio trasero de la casa de una pequeña localidad que hay fronteriza con las tierras que pertenecen al aeropuerto de O'Hare, a la zona sur. Un padre y un hijo, anochecido, pues estaban pues, tomando algo, fumando tranquilamente, cuando vieron que de un árbol grande que está en la propiedad del vecino de al lado, algo de gran tamaño, aproximadamente pues comentaban de 6-7 pies, o sea, un 80, 2 metros, 2,10 más o menos, cayó del árbol. Decían que con las unas patas extendidas, haciendo como una especie de intento de frenada, ¿no?, al caer, y intentando agarrar lo que ellos pensaron que era una ardilla o algo así, ¿no? Dice que escuchaban el grito del animal al ser capturado. Ajá. Y que rápidamente este ser, del que solamente pudieron describir que era con aspecto humanoide, alado, muy oscuro, no vieron mayor detalle, nuevamente volvió hacia ese gran árbol, ¿no?, que les servía aparentemente de refugio en ese momento, ¿no? Con lo cual creo que también lo único que hicieron fue recoger sus cosas, el padre y el hijo, meterse dentro de la casa y no salir en toda la noche, ¿no? Porque lo que habían visto era muy curioso. Y el otro caso de ataque que hay, que lo tenía por aquí porque como hay 100 y pico casos bueno, pues es imposible quedarse con los nombres, las fechas y estas cosas. Por supuesto. Pero lo tengo por aquí. Esto fue en la primavera de 2019, cuando se produjo, bueno, cerca del lago Michigan también. Bueno, son un par de amigos que tienen aficiones por la caza y en un bosque de la zona, pues se internan para ver pues un poco lo que iban a buscar, que no me acuerdo qué buscar, iban a buscar conejos, creo, para cazar. Entonces lo que ven de repente es un bosque, un parque con muchos acres y eso, y escuchan ruidos, empiezan a escuchar ruidos como de algo grande que hay cerca, algo mucho más grande que un conejo. Pues es algo demasiado grande como para lo que ellos piensan que pueda haber por la zona. Empiezan a tener entre curiosidad y miedo un poco, ¿no? Porque puede ser todo esto cuando, en un momento dado, lo que ven es una especie de búho. Ellos lo describen como un búho gigante, un búho de 7 pies, es decir, pues más de 2 metros de altura, pero en este caso no lo describen tanto como un Mothman, como un ser humanoide alado, sino como un búho, realmente como un búho gigantesco, ¿no?, de 7 pies, de más de 2 metros de altura. Uno de los dos cazadores amigos comentaba después a los investigadores que él había tenido conocimiento de tiempo atrás de algún amigo cazador también que le hablaban de la existencia de búhos enormes, de búhos de más de 1 metro, 1,20, que se reía, ¿no? Porque decía que era imposible que para aquella zona hubiera búhos ni mucho menor que ese tamaño, ¿no? Como 1 metro, 1,20. Y este dice que tenía al menos 2 metros o más. Bueno,
Lo curioso de esto es que, claro, se quedó paralizado cuando vio relativamente cerca de él a ese ser. El ser avanzó hacia él y empezó a volar. Dice que él empezó a retroceder hacia atrás, ¿no? Sí. Cuando veía que este enorme búho avanzaba hacia él, y buscó refugio detrás de un árbol, porque le dio la impresión que este búho intentaba de algún modo, si no atacarle, acercársele a él. Dice que el movimiento que hacía era como una especie de colibrí. Ajá. Imagínate un colibrí de 2 metros de alto. De 2 metros de altura, sí. Sí, sí, por De altura, supuesto. yendo hacia ti, y tu defensa es un árbol que arbolito. tienes en medio. Sí. Entonces la situación debió ser bastante complicada. Ah, por Y en favor. un momento determinado, el búho hizo este movimiento de acceso hacia él una vez, retrocedió hacia atrás. Dice que el movimiento era el colibrí, pero que era como la hélice de un helicóptero, como sonaba aquello, ¿no? De bestial. Y el búho desapareció. Dice que en ese momento su compañero, que había salido corriendo minutos antes, ¿no? No se había quedado a ver qué pasaba con ese búho, llama su atención y le dice: mira hacia esos árboles. Y entonces él dice que estaba bastante preocupado ya con el quitarse de en medio, o sea, de no perder de vista al búho por si volvía, al gigante búho. Dice que entonces vieron en un árbol 6 o 7 búhos de aproximadamente 1 metro, 1,20, como había oído esa historia hacia meses atrás, ¿no? Quietos, vigilando la escena, sin más, ¿no? 6 o 7 ejemplares de 6 o esos 7. enormes búhos, sí. Con lo cual también lo único que hicieron fue, evidentemente, salir corriendo lo mejor posible que pudieron de ese bosque, ¿no? Y no volver nunca más por allí. Es decir, ha habido, sí, estos casos de ataque, ¿no? De interacción demasiado fuerte, demasiado física, ¿no? Sí. Con algunos de los testigos, que hace también pensar en, bueno, ¿ante qué estamos, no? O sea, ¿es un animal? ¿Es algo con una mayor inteligencia? Es una Bueno, muy las buena preguntas pregunta. son muchas también, ¿no? O sea, muchas, y las hipótesis hay muchas, ¿no? Sobre qué hay, ¿no? Detrás de todo esto. Tal cual. Me quedo pensando justamente en esto último que me dijiste del pájaro gigante. Y yo sé que, bueno, perseguís pájaros gigantes hace rato, ¿no? Con el ave Ujú. gigante de Barcelona un avistamiento cercano en el tiempo en Madrid, si no me equivoco. Ujú. Este, y te pregunto, ¿cuáles son las posibilidades de que de pronto aparezca una nueva especie de un ave muy grande en sectores boscosos que pueda ser confundida con el Mothman o que dé origen a las leyendas actuales del Mothman? Realmente pocas opciones, o sea, biológicamente Claro, hablando, prácticamente ninguna. Prácticamente ninguna, porque en este caso, por ejemplo, del de Chicago, estamos hablando que, a pesar de ser una zona boscosa y relativamente virgen, no virgen, relativamente natural, por así decirlo, no natural, es nada sí, virgen, claro, claro. no es nada virgen. Es una zona conurbana, es una zona muy cerca o en la misma ciudad, es zona muy visitada sobre todo los días festivos, por miles de personas, por familias y todo. Es decir, yo entiendo que un ave de gran tamaño, como sería este caso, necesitaría una zona mucho más alejada de la civilización como para poder pervivir, en el mejor de los casos. Absolutamente, absolutamente. Entonces, luego, no hay, vamos a ver, salvo este caso del búho gigantesco, bueno, podría ser un determinado caso que hubiera alguna mutación. Hablamos siempre de mutaciones cuando hablamos de Sí, cosas del misterio del extraño, como si fuera algo sencillo, pero no es nada sencillo, es no, no, por muy supuesto. difícil que haya una mutación. Pero teniendo en cuenta esto, la gran dificultad para que haya una mutación en un solo ejemplar y que produzca por el medio que sea, un búho de 2 metros de altura, Es que es el resto un búho de 2 metros de es un altura. metro de altura. El resto de los casos que vemos no son búhos de lo que describen los testigos, sino que son un ser humanoide negro, muy oscuro, con bien sin rasgos faciales, o como mucho lo que se aprecia son 2 ojos rojizos o enrojecidos, unas alas de murciélago oscuras, grandes, el tamaño del ser. Por eso también es posiblemente que estemos hablando de más de una criatura. El tamaño del ser varía desde 1 metro hasta casi 3 metros,
Claro. Entonces entiendo que hay diversas criaturas, no sé si habrá, esto ya es especular mucho, pero si habrá individuos juveniles, individuos adultos, lo desconozco. Entonces estamos hablando de un ser humanoide con alas membranosas como un murciélago, que en apariencia a veces tiene una protuberancia en la cabeza parecida a la de los pterodáctilos Ajá. jurásicos. Es decir, estamos hablando de una imposibilidad biológica. O sea, Sí, la sí, evolución, absolutamente. o sea, ni en el pasado, ni en la actualidad, ni la evolución. Parece ser que hubiera dado lugar a un individuo que parece una quimera, está hecho de Ujú. trozos de otros animales, realmente. Entonces, desde mi punto de vista, es una imposibilidad biológica la que Bien, existe. Ahora, bien. los testigos han visto algo Claro, ese es el tema. y buscan una ¿Qué vieron los respuesta, claro. testigos? ¿Qué han visto, no? Estamos ante, bueno, pues supuestamente, claro, y seguramente habrá errores de percepción en todo esto, seguro. Habrá gente que exagere, gente que simplemente, como recordabas antes en el caso de la ave gigantesca de Barcelona, gente que quiera, bueno, pues ser parte de, ¿no? Pues Ujú. yo también quiero ser parte de esto y, bueno, Claro. pues estoy intoxicado de algún modo, ¿no? Por los medios o por el ambiente un poquito en el que vivimos. Esto es un ejercicio de psicología social, Tal realmente, cual. bajo mi punto de vista, ¿no? Claro, en el cual, pues, a partir de, en el caso de Barcelona, a partir de un avistamiento inicial, bueno, pues se creó una especie de psicosis Ujú. colectiva, ¿no? En el que, bueno, la gente ya cualquier cosa extraña que veía en el cielo era achacable a esta criatura. No sé si en Chicago pasa lo mismo, porque está durando mucho más tiempo, son muchos más los testigos y además que ahora sí que lo comentamos un poco, hay una gran cantidad de sucesos, no solamente este Mothman, que se están produciendo en Chicago al mismo tiempo que estas apariciones de Mothman. Claro, porque no, Ahí. no solo de Mothman vive el hombre en Chicago, sino que se están Exacto. dando una serie de sucesos extraños con todo tipo de seres y no seres, ¿no? Que realmente o realmente estamos en una especie de falla misteriosa enorme que produce todo tipo que daría para Sí. escribir la enciclopedia del suceso extraño, solo en Ja. Chicago, o realmente ya todo vale, la gente ve cualquier cosa y lo achaca a esto, ¿no? No sé. Vos sabés que justamente te iba a preguntar, Javier, si había cuestiones relacionadas al Mothman de Chicago, porque justamente lo que se ve en la historia del Mothman de Point Pleasant es que hay toda una serie de eventos, de seres o de apariciones que Mm, están de alguna manera relacionadas claro. por una zona geográfica o por testigos que por ahí comparten diferentes tipos de avistamientos de ovnis, de humanoides, están estos Ajá. famosos también hombres de negro dando vueltas. De pronto Ujú. aparece como una fauna, ¿no? Creo que nunca mejor Exacto. dicho, una Sí, fauna sí, de sí, sí. diferentes expresiones del fenómeno que dejan a uno bastante perplejo. ¿Ocurre algo parecido entonces en Sí, Chicago? sí, 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 claro, que además, sí, además de enriquecer el asunto en sí, lo enmaraña también, porque si Claro. estamos investigando el avistamiento de una o varias veces de un determinado, más o menos determinado, a una determinada criatura con unas características, con una forma de actuar, bueno, pues es decir, pero si a la par que esto tenemos que dividir nuestros esfuerzos en investigar una docena de fenómenos con una docena de seres distintos, pues aparte de que ya o bien estamos esto en el pandemonium de todos los misterios en 50 kilómetros cuadrados por 50 kilómetros, o sea, en un área Sí. pequeña, ¿no? O bien algo pasa, algo extraño está pasando aquí. Pues decías antes, con respecto, por ejemplo, al Mothman clásico de Von Pleasant, hay fenómenos que se producen y otros que no. Por ejemplo, no ha habido hombres de negro en, Bien. en Chicago. Que yo sepa, por lo menos, nadie ha referido que hubiera hombres de negro. Sí ha habido al menos un caso, pero es un caso solo, de visitantes de dormitorio. También Ajá. este Mothman se ha aparecido a una señora, esto fue en 2011, es el único caso. No, estadísticamente tampoco es muy valorable, ¿no? Es un Ujú. caso de 120 o 130 que van. Sí ha habido algún caso que tuviera que ver de relación con el fenómeno ovni, eso sí.
Ha habido Muy varios casos, interesante. Como por ejemplo. claro. Ahora mismo recuerdo dos. Uno que se dio en... Espera, que seguro que lo tengo por aquí apuntado. Solo que Sí, sí. sí, sí, seguro, seguro. Es Sí, importante en esto porque 2018. la Mira, relación entre estos eventos que son fenomenología claro, por sobre el fenómeno, después nos ayudan un poco también a tratar de comprender qué es lo que está claro. sucediendo en realidad. Porque fíjate que si de pronto tenemos una relación entre el fenómeno ovni, como fue en su momento en Point Pleasant, apareciendo al mismo tiempo que el Mothman, no una relación directa, sino Mm. compartir espacio y tiempo, compartir espacio y tiempo también en Chicago, quizás nos podría dar una pista de algo interesante. Así que te escucho Claro, con mucha claro. atención. Mira, el primer caso interesante es de 2018 y el otro que voy a comentar es de hace muy poco, de hace un mes o dos, ahora miro la fecha. El primero es de... Se dio en el lago Michigan, un Uh -huh. grupo de amigos estaban haciendo una celebración en un barco y estaban, pues bueno, pues su música y eso en mitad del lago. De repente vieron pasar por encima de ellos, pues no vamos a hablar de una criatura alada, vieron a Mothman, literalmente a Mothman, pasar por encima de ellos, un set pues como de 2 metros y pico, con una envergadura alar de 6 o 7 metros, oscuro, piernas, esas piernas acabadas en garras colgantes, por así decirlo, ¿no? Que son las típicas de Mothman. Y bueno, pues se quedaron muy sorprendidos al ver esto. Inmediatamente después, a los pocos segundos, lo que vieron fue aparecer una especie de bola de color verde, muy Ajá. brillante, a mucha velocidad, que seguía la misma trayectoria que este Mothman, como si estuviera siguiéndole a él, ¿no? Dicen que era de un tamaño muy importante, no sé si lo tengo por aquí, a lo mejor O sea que una anotado. bola verde, algo Uh así -huh. como una esfera, un orbe, Un objeto persiguiendo el verde mismo camino. brillante, es lo que dicen, Uh sí, sí, -huh. que se movía rápidamente detrás de, siguiendo la misma dirección por donde había sobrevolado y desaparecido esta criatura alada, ¿no? Se quedaban todos muy, muy perplejos, claro, ¿no? Enseguida, claro, hicieron conexión entre la aparición de la criatura y la aparición Claro. del objeto, claro. Y el último caso así que tiene que ver con... Ha habido alguno más, pero que ha sido mientras... Bueno, es como con los casos de chupacabras, algo así, que Sí. durante algunos de los ataques en tierra hay luces en el cielo, Hay ¿no? luces en el Entonces, cielo, sí. claro, durante algunos avistamientos o encuentros con Mothman sí que ha habido luces en el cielo, ¿no? Pero no ha habido una relación directa, ¿no? Como en este caso, o más aún en el que te voy a comentar ahora. Este que te voy a comentar ahora se produjo en el aeropuerto Uh -huh. de O'Hare, una zona caliente como ya hemos visto. Se produjo hace muy poco, pues mira, el 23 de enero, exactamente, es cuando se ha Wow. reportado este Ahora. caso. Este caso, claro, sí, el 26 de enero de este año. Este caso que te he comentado antes del lago Michigan y del Uh -huh. Mothman que pasó sobre el barco y no sé qué, fue investigado por investigadores de MUFON, del grupo norteamericano. Y estos son investigadores locales. Este era Manuel Navarrete, que es Uh de -huh. un grupo local de investigación, que es uno de los más activos investigadores de este caso del Mothman y recopiladores, junto con Lon Stickler también. Bien, pues este se dio en el aeropuerto de O'Hare. Entonces, el 23 de enero a la 1 de la madrugada. Lo que dicen que Sí. vieron los testigos, que era un camionero que estaba haciendo un trabajo de llevar mercancías al aeropuerto. Dice que en un descanso estaba fumando un cigarrillo mientras esperaban a que la carga la metieran en el almacén, y entonces lo que pudo ver fue un objeto en forma de huevo que era muy brillante, extremadamente brillante, Uh a -huh. cierta distancia, eh, y que empezó a moverse por la zona, lanzaba unos destellos y en un momento determinado se paró, como a unos 200 o 300 metros de él, y lanzó una especie de rayo, Sí. de rayo de color hacia el suelo. A los pocos segundos dice que vio como una especie de figura humanoide. Uh -huh. No sabría dar más detalles de si era alada o no. Una figura humanoide, oscura. Pero en la mañana tampoco, a pesar de la luz del objeto, tampoco había más luz. Se introducía en ese haz de luz y, como en las películas, se elevaba y desaparecía sí, en ese objeto muy Qué brillante y interesante, qué luminoso que, interesante. claro,
el objeto estuvo unos segundos más emitiendo brillos y desapareció de su vista. Dice que no vio que se fuera, sino que desapareció. Posiblemente o se dejó de iluminar o lo que fuera. No es exactamente un Mothman, alado con ojos rojos y garras extrañas, pero sí que vio una figura humanoide que se introducía o que era capturada. A lo mejor no se introducía de un modo... Quizás no era voluntario. No era voluntario, claro, a lo mejor era capturada, ¿no? También a lo mejor o algunos otros entes esto tiene interés, no solo para nosotros. Claro. Y que era capturada y bueno, y desaparecía en eso, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí, tiene relación con el fenómeno ovni. Lo que pasa es que, claro, hay tantos misterios que tienen relación con el fenómeno ovni y de algún modo en la criptozoología en general, ¿no? Ya está relacionada a muchos. A la aparición, hemos hablado antes de chupacabras, de Bigfoots o tripulantes o supuestos tripulantes peludos tipo Bigfoot de naves, supuestas naves extraterrestres, ¿no? Entonces, pues ese es uno de los fenómenos que se da también con el Mothman de Chicago. Pero también otro de los fenómenos que se producen, bueno, también la brujería, dentro de todas sus manifestaciones en general, desde los cultos Wicca a otros, también tienen que ver con esto. Es más, hay una teoría avalada por una gran bruja de Chicago que dice que todos estos seres han salido, bueno, gracias a unos ritos, ¿no? Que, vamos, básicamente que se les fue la mano con unos ritos, entonces pues crearon una especie de portal interdimensional. Ella dice el lugar concreto donde pueden verse este portal, incluso hay una frase lapidaria escrita, algo así como, viene a decir algo así como que lo que está dentro podrá salir y lo que está fuera podrá entrar. Bueno, una cosa así ¿Hay muy... fotografías del lugar o algo por el estilo? Yo no he encontrado ninguna fotografía, pero supongo que no es muy difícil de encontrar. Lo intentaré buscar. Y que dice que en un ritual de Wicca, pues bueno, pues de algún modo, sin querer, aparecieron una serie de seres que bueno, pues abrieron una especie de portal paranormal y que bueno, pues se han introducido a partir de ahí. Lo que pasa es que esta mujer, esta bruja, ella creo que comenta que es desde 2016 o algo así. Ya había casos anteriores, o sea, quiero decir, a lo mejor ella los ha empeorado, pero no creo que sea la culpable de todo esto. La verdad que no. Y también ha habido otros cultos, pequeños cultos Wicca. ¿Ella se echa la culpa a sí misma? O sea, ella es la responsable. Eso es interesante. Claro. Es nuevo, es novedoso. Sí, ella se echa la culpa a sí misma. Supongo que debajo de donde se echa la culpa habrá su teléfono para que la gente llame y deje unos dólares. Pero supongo que sí. Pero mira, bueno, salvo este Mothman. Yo traje al Mothman. Te arregle sé algo. Cómo sacarlo de aquí, por lo menos. No tengo línea directa con él. Sí, ¿Qué te pasa? A ver, $500 arreglamos. ¿Qué te puedo cobrar? En total estoy aquí por hacer el bien. Sí, algo así. Y este sería ese caso, pero luego, aparte de este momento así un poco bruja humorística, sí que se han visto seres, si Mothman ya de por sí es realmente extraño de ver, pues seres aún tan extraños o más como Mothman en estas apariciones en Chicago en los últimos años. Hay una bonita colección. ¿Qué quieres que veamos en Chicago? Allí lo hemos visto también. Seguro. Sí. Wow, es como el lugar idóneo para ir en este momento. Es el parque de diversiones de cualquier investigador. Sí. Claro, es perfecto. Para ir con una cámara de fotos. Bueno, porque luego hablamos, si quieres, de los testimonios gráficos. También ha habido, como en diferencia a lo que sucedió en los juegos serios, en Palm Prison, sí que ha habido algunos casos, ¿no? Algunos, evidencias gráficas. Pero en cuanto a los seres extraños, por ejemplo, sí. Y a raíz de esto del ritual Wicca, estaban realizando una serie de personas en algún parque céntrico, os lo tendré por aquí también, en Skellerbus Park, sí, en uno de los parques de estos enormes céntricos ahí muy bonitos y naturales de Chicago. Estaban realizando una zona así un poquito apartada, que parece que es una zona de reunión de grupos esotéricos para hacer sus rituales y eso, pues están haciendo un ritual Wicca también unas cuantas personas y de repente pues vieron que les estaban observando una figura que ellos en un principio cuando lo vieron así era un tipo humano muy alto, muy delgado, muy estrecho. Ellos enseguida lo relacionaban con la figura de Slenderman. Te iba a decir. Claro, y entonces eso fue, ¿no? Que dice que era pues con ojos enormes, que llevaba algo en la mano, una especie como de varita o algo así, ¿no?
y que, bueno, pues de algún modo hizo un amago, sin salir de una zona de sombras, de una arboleda, un amago como de acercarse un poco más a ellos, de que le miraba fijamente. Ellos recogieron rápidamente y se fueron del lugar, tampoco pidieron más explicaciones, claro. No, no, por supuesto. Pero bueno, Yo también veía. pero la figura no era un Mothman, sino que era un Slenderman realmente, ¿no? Entonces dice que escucharon además un sonido agudo que producía este ser, como en Eso es muy muchos interesante. casos, como en muchos otros casos que se han visto tanto de Mothman como de otros seres que se producen un sonido agudo. Algunos dicen que es pues algo parecido a el chirrido de un tren frenando en unas vías del tren. Otros Ajá. los describían como el sonido de varios gritos de distintas personas dentro de una habitación. Es una Ajá. descripción muy, muy curiosa, pero Sí. este chillido agudo suele ser bastante habitual también en West Virginia pasaba, ¿no? También hubo Sí. estos sonidos, ¿no? Se escucharon estos sonidos. Pues aquí en Chicago es bastante, bastante habitual. El avistamiento de pterodáctilos, no ya de... Pero bueno, estos podrían ser variantes, ¿no? Claro, porque si el búho es una variante del Mothman, el pterodáctilo también puede ser una variante del Mothman, ¿no? Esto puede ser Ya nos errores de fuimos a Jurassic apreciación. World en Sí, el sí, sí, medio de la sí. historia, ¿eh? Pues esto fue en Broadway Street en verano, en 2016, una calle muy céntrica de Chicago, donde se veía, pues vieron por la mañana, a las 8 de la mañana, un Ujú. ave prehistórica grisácea, pues como lo vemos en Jurassic Park, ¿no? Este tipo de pterodáctilo, el pterodón, ¿no? Clásico, pues revoloteando por la zona. Semanas después volvieron a verla, incluso un amigo de esta pareja que lo vio también lo vio en tiempo después. O sea, se ha dejado ver bastantes veces. Luego está también el caso que se ha visto en alguna ocasión de el humanoide alto, alargado también, pero que se arrastra como una especie de sombra persiguiendo al testigo. También Ay, ay, ay. causa mucho miedo. Por ejemplo, Ujú. la primera vez que se vio fue una señora que estaba paseando un perro por un parque cercano, pues notó esa presencia y entonces dice que su sensación era mirar detrás y entonces de repente vio eso. Dice que solamente era oscuridad, era una figura humana, enorme, alta, alargada, pero que no distinguió mayores rastros y simplemente era oscuridad, lo que dice, que era más oscuro que la oscuridad que había, que era de noche, ¿no? Entonces eso fue acercándose hacia ella de algún modo, como arrastrándose, como una especie de sombra que iba llenando de oscuridad por donde pasaba y ella pues echó a andar con su perro hacia su casa, pero dice que en 2 ocasiones más miró hacia atrás y esa sombra oscura seguía acercándose, ¿no? Y acercándose hacia ella. Nunca llegó, tuvo sensación de que fuera a cogerla ni nada, pero sí que avanzaba, ¿no? Hacia Ujú. ella, ¿no? Dice que, pues claro, le produjo mucho, mucho temor. Más Muy casos. congruente con los casos de la gente sombra, de hecho. Sí, 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 también es muy curioso, sí, tiene mucho que ver. Por eso digo que en Chicago nos están dando casi todo el compendio de casos paranormales que uno se puede encontrar con criaturas de por medio. Ahí se están dando. Se están viendo siluetas también, esto ya son pareidolias, ¿no? Pero hay gente que cree que la silueta de sus familiares fallecidos están apareciendo entre las nubes y es consecuencia de la aparición de este Mothman, porque de algún modo, no tanto como en West Virginia, pero sí que era una especie de augur del mal, ¿no? Era un heraldo de desgracias y todo esto. Ujú. Aquí no tanto, aquí es un poco más personalizado y más subjetivo la desgracia, ¿no? Pues de algún modo, cuando ha habido una aparición de este ser, en algunos casos sí que se ha querido ver la desgracia acompañándole, ¿no? Por ejemplo, hubo un caso de un testigo, Claro. otro pionero, que 3 semanas después murió su madre. Bueno, pues vale, a lo mejor él quiere ver esa relación, esa causa-efecto, ¿no? Ujú, ujú, ujú. Otro testigo, a los pocos días, un pequeño taller de su propiedad se incendió, ¿no? Pero bueno, son todo cosas naturales y que pasan. No ha habido sueños premonitorios, como en Pumplin. No. Ok. No, no ha habido sueños premonitorios, no ha habido advertencias de otro tipo de desgracias, no. Y tampoco ha habido ninguna desgracia a tamaño, o sea, de tamaño un poco más generalizado. Anteayer, me parece, me comentaba un amigo por Facebook que si yo creía en la relación de todo esto que nos está pasando, Sí. no tendría que ver, de algún modo, pues con estas apariciones de Mothman en Justamente te estaba Chicago. por preguntar lo Claro. mismo.
ya que eran muchas las apariciones y muchas bueno, y mucho el mal que se está causando, si tuviera algo que ver, o sea, él es escéptico, a ver, le gustan estos temas, es escéptico, quiero decir, no es un creyente en estas cosas, ni mucho menos, pero bueno, simplemente por curiosidad me preguntaba mi opinión. Mi opinión es que no tiene nada que ver, en principio, porque, ya te digo, estos casos de Chicago, hay 3 casos, me parece, en los que de 100 y pico, en los que hay esa relación que hace el testigo entre esa causa-efecto. Yo creo que sí, que es muy forzada. Y por otro lado, pues, a pesar que pensemos que el Mothman es esto, el adalid de todos los males, no ha empezado ahora, no ha empezado en marzo, en febrero, en enero, sus apariciones, lleva años, lleva al menos desde 2010 con nosotros y antes en algún caso suelto, ¿no? Por así decirlo, en Chicago, quiero decir. Y entonces... por lo que si hablamos de que en West Virginia estuvo un año y pico haciendo de las suyas y lleva 10 años en Chicago, lo que pasó en West Virginia fue lo del puente que se cayó. En Chicago directamente, el día que le pase algo, tendría que hundirse en la tierra y llegar hasta el mismo centro de magma, ¿no? Porque sí, con tanto tiempo acumulado de casos, tendría que suceder algo por el estilo. Es muy interesante, muy interesante todo lo que está sucediendo allí. ¿Y qué pasa con el documento fotográfico? ¿Hay documento fotográfico? A ver, hay, pero de aquella manera, ¿no? Como siempre suele haber los documentos fotográficos. No hay ningún... De todos modos, vos sabés que recién estaba pensando y me imaginaba qué fotografía podría llegar a sacar uno si ve que un rinoceronte lo está embistiendo, ¿no? De pronto estás en la sabana africana, tenés el celular en la mano, pero ves que se te viene un rinoceronte encima. ¿Qué foto podés llegar a sacar? ¿A qué me refiero? A la impresión que puede llegar a tener un testigo al ver algo totalmente anómalo, extraño, y si realmente alguien se va a acordar de sacarle el celular para sacarle una foto de lo que está viendo. Quizás por eso haya tan pocas fotos del misterio cuando realmente se presenta, si es que realmente se presenta, o quizás sucede que, bueno, es la otra historia, ¿no? Y tenemos que mantenernos dentro de los campos o los límites del escepticismo, porque en realidad allí hay confusiones o poco y nada. No vamos a sacar la conclusión nosotros, pero me gustaría saber qué pasa con esos registros fotográficos. Sí, pues pasa un poco eso, que son malos, pocos y de mala calidad, ¿no? Por así decirlo. Pero al margen de lo que tú decías, o sea, al hilo de lo que tú decías ahora, un buen amigo mío, criptozoólogo cubano, Moisés Marayán, me comentaba el otro día, es más, escribió un artículo que publicamos en el blog sobre su encuentro o desencuentro con él. Le gusta mucho la ornitología, entonces estaba paseando con su hija y 2 amigas más por una zona boscosa cerca de Holguín, y dice que descubrió una ave muerta que le pareció, dice, sé que está extinto, dice, pero me pareció un carpintero real. Dice, yo, bueno, dije, ay, voy a hacer una foto con el celular. Dice, mi celular, dice, muerto, dice, no tenía nada de batería. Dice, entre las 3 niñas, dice, solamente un móvil había, dice, nada más. Dice, cojo, dice, y pude hacer, dice, una foto, dice, del animal muerto, dice, hasta que ya, dice, se volvió a quedar sin batería el teléfono de la hija de mi amiga. Dice, no podía más, dice, solamente pude eso. Dice, entonces, dice, entiendo, y decía él, entiendo, dice, cuando te encuentras ante lo misterioso y tal, dice, que no, la lente no la quitas, que no encuentras el no sé qué, no sé cuánto. Dice, yo estaba tranquilo, sereno, estoy un poquito recitado porque pensaba que había encontrado algo interesante. Dice, pero aún así, dice, tuve esos problemas. Dice, ¿qué no pasará cuando realmente estés en una situación complicada, ¿no? Como la que tú mencionabas hace un momento? Pues aquí más o menos pues pasa lo mismo. Hay varios registros. A ver, el primero sería, mira, en 2011 hay una zona en el centro de Chicago en el que hay una antigua tienda de alimentación. Es una zona muy céntrica, una antigua tienda de alimentación que ahora la han reconvertido, o un taller que era una zona de alimentación. Pero bueno, es una zona muy visitada, muy turística, porque tiene una enorme estatua en madera hecha de un indio norteamericano, un indígena norteamericano. Y bueno, pues es muy bonita, muy pintoresca, está muy bien conservada. La he visto. ¿La has visto? Vale, pues uno de los turistas que se acerca por la zona hace unas cuantas fotos de eso, y al día siguiente o día después en su casa, revisando las fotografías, ve que ha capturado también algo que se mueve detrás, algo que vuela. Al ampliar la fotografía se ve algo parecido, claro, la fotografía es lejana, entonces algo parecido pues a un deportista con un traje de salto base, un poco así, estos que hacen planeo, ¿no? Más o menos, ¿no? Que se ponen esas como alas y justamente
parece algo de eso, ¿no? Eso está encima de la ciudad, se supone que está prohibido la realización de ese tipo de deportes en la ciudad. Además, el aeropuerto de Ojet está muy cerca, es decir, hay una prohibición de hacer eso. Por lo tanto, se supone que no hay ningún deportista que en ese momento preciso estuviera haciendo ese tipo de actividad allí. Esa es una de las pruebas que se quieren utilizar como para la existencia de Mothman. La segunda es una fotografía en Melrose Park, esta es de 2017, si tengo una fecha por aquí, de agosto de 2017. Bueno, sí. Pues hay una mujer que ve que está muy cerca, que está a 8 o 10 metros de un edificio, el edificio de enfrente, que hay a ella, y ve una especie de murciélago gigante que está como a punto de echar a volar, por así decirlo. Sí. Y hace unas fotos. Hay luz de luna, es oscuro. Entonces, bueno, pues se ven ahí un par de fotogramas que puede ser cualquier cosa alada, pero que claro, tampoco tienes una referencia como para ver un tamaño físico o algo así. Y luego tenemos dos nuevas evidencias, entre comillas, bastante cercanas en el tiempo. Uh-huh. Una es de febrero, del 26 de febrero, que mira, son unas... Tengo por aquí el recorte. Aquí está. Son es un caso en el que se ve a un ser en el patio trasero también de una casa, un residente del 26 de febrero, sí. Fue en Chicago, en Chicago, West Englewood, es pues un suburbio de Chicago. Dice que lo que ven, mira por la ventana y ve el patio trasero de su casa a una especie de humanoide negro de unos 6 pies de altura, o sea, unos 80 más o menos de altura, con forma de pájaro, con alas anchas, con patas acabadas en garras, es decir, el Mothman típico. Bien. Dice que lo ve como a las 5 o 6 de la mañana, más o menos, está viéndolo, la hora que se va a trabajar, y que estaba saltando o caminando por la zona como buscando algo o persiguiendo algo, pues posiblemente la ardilla que se le escapó la otra vez, ¿no? No sé, posiblemente sería eso, pobres ardillas mías. Que dice que era muy, muy grande, bueno, pues se quedó como muy sorprendido, ¿no? Hasta que el ser desapareció y se fue. Lo que sí que quedaron a la mañana siguiente fueron las huellas sobre la nieve, porque había estado nevando esa noche. Quedaron huellas sobre la nieve de este ser, de esta criatura, y sí que hizo unas fotografías de ello. Aquí hay unos datos que dice que sí, más o menos, que la comparación con la valla que circundaba es que tenía unos 6 pies más o menos. Las alas tendrían unos 12 pies de ancho, es decir, unos 6 metros más o menos, si no calculo mal, y que las huellas, pues dice que estaban cerca, al lado de esa valla, de esa cerca del patio trasero, y que es una línea de huellas, ¿no?, que lo que se ve que tienen aproximadamente del zapato de un hombre de la talla 11 en Estados Unidos. Eso es aproximadamente en Europa una talla 45. 45. Un 45, ¿no? Las huellas más o menos, con una distancia de zancada entre huella y huella de aproximadamente 1 metro, 1,20. Y unas huellas como de garras, ¿no? Uh-huh. De eso, de un tamaño 45, yo uso un 43, o sea, es un buen pie. Y eso, y a 1,20 más o menos de distancia. En forma de garra, de ave, ¿no? Pero claro, un tamaño muy considerable grande, y con una distancia bastante importante entre sí. Lo que viene a dar lugar, pues sí, a lo que decía, pues aproximadamente de 1,80 más o menos de altura o por ahí, que tuviera el ave, lo que tuviera. Y lo que le pareció fue eso, que era pues una representación de un Mothman, ¿no? Puro y duro. Y el último caso que tenemos de foto, este no ha sido tanto en Chicago, sino que nos hemos ido unos cuantos kilómetros más allá, pero bueno, como también estamos hablando de aves extrañas y es pues una especie de Mothman, porque ahora sí que tenemos, ahora mismo este es del 22 de marzo, es decir, de hace 3 semanas aproximadamente. Sí que tenemos 3 casos de avistamientos. Los avistamientos de Mothman siguen viéndose, no tanto como en Chicago, pero salpicadamente por casi cualquier rincón de Estados Unidos. Ohio, en Colorado, en Wisconsin, en cualquier parte. Y estos son de Phoenix, de Arizona. 2 de ellos, 2 muy seguidos además en el tiempo.
las mismas En características Arizona, que el Mothman. Phoenix, Sí, Arizona. sí, que el Mothman clásico, las mismas características y todo. En este caso es un vídeo que fue enviado a MUFON también, y en el que estaban viendo, es una señora la que lo ve, también desde el patio trasero de su casa. En Estados Unidos todas las casas deben tener patio trasero, yo supongo, porque hay cantidad de testigos que están en su casa, y en el patio trasero de su casa es cuando ven algo, ¿no? O sea, bueno, pues debe ser, primero, que todas las casas tienen eso, y lo segundo, que es un entretenimiento, mirar por la ventana. Y bueno, También. con estos momentos de confinamiento también, ¿no? Y entonces, pues vio del patio trasero, pero a una altura considerable, algo que pues un ser también, pues humanoide, con alas, de gran tamaño, oscuro, y que se movía, pero en posición vertical. Estaba moviéndose Vertical. en posición vertical, no horizontal, sino vertical, y estaba Claro. moviéndose así, de algún modo, porque dijeron, bueno, pues puede ser un globo o algo así. Se estaba moviendo en dirección contraria a las nubes, con lo cual no iba a favor de viento, sino que era algo mecánico, al menos, si no algo biológico, algo mecánico, ¿no? Entonces, hay unas fotografías de ello. Algunos han querido ver una especie de globo de cumpleaños con forma de Buzz Lightyear o de algo así, ¿no? Han querido de Toy Story, Sí. algo así. Pero bueno, esta es la última referencia que hay sobre ello, con estas fotos que, bueno, difuminada, lejana y tal, y es curioso. Es muy curioso este caso, sobre todo por lo que he dicho, de esta referencia, de este ser que se mueve así, porque en Chicago hace también, tenía que buscarlo, no este año, no sé si en enero o en febrero, se reportó en el centro de la ciudad, entre grandes edificios, se reportó el avistamiento de otro ser, de otra criatura, es una de estas criaturas extrañas al margen de Sí. Mothman. También le llamaban un hombre volador, sin más, que era un hombre que estaba pues moviéndose también con esta, como si llevara, no se veía ningún traje de estos de ayuda mecánica para volar. Eso. Claro. No, pero la idea era esa, ¿no? Que era como si era un ser que estaba revoloteando, haciendo una especie de ronda o dando una vuelta o observando algo alrededor de un edificio grande, acristalado que había enfrente, y que estaba absolutamente vertical, no era un humanoide volador, y que pues era el reflejo que le daba era oscuro, pero con un poco plateado por el reflejo de la luz, era de día, y que la observación duró varios minutos. El ser era bastante estático, ¿no? Pero que lo curioso era eso, que era un ser, un hombre volador, sin más, un hombre con ninguna característica especialmente rara, volador, que se manejaba por entre varios edificios y tenía especial interés en uno, parece ser. Entonces, cuando escuché semanas después este caso de Fénix, con ese hombre también que fue filmado moviéndose de esa manera, lo relacioné enseguida, ¿no? Dije, Absolutamente. otro extraño caso más, ¿no?, que llevarse al saco del Mothman de Chicago. Wow. Y esas son las evidencias, entre comillas, gráficas que tenemos, porque del caso del Mothman de Point Pleasant, la primera evidencia gráfica que hubo fue 50 años después. Claro. Cuando poco después de una celebración del festival del Mothman en Point Pleasant, no sé si fue en 2016 o algo así, se capturó la primera imagen del Mothman de Point Pleasant, que también era una imagen, pues eso, una sombra sin referencias y que poco más podía dar de sí. Pero bueno, para alimentar el misterio, por lo menos nos ayudó, eso sí. Explora, cuestiona, descubre. Para ir cerrando, mi amigo, porque hemos hablado un rato largo y ha sido más que jugoso, ¿cuál es tu opinión general respecto a esto? ¿Tenés una opinión general o todavía lo estás pensando? ¿Todavía lo estás tratando de encontrarle la vuelta? Pues llevo años con este tema del Mothman de Chicago, del Mothman en general y del Mothman de Chicago. A ver, hay que tener en cuenta que no solamente en Point Pleasant, en Chicago o en Estados Unidos se dan estos casos. Es decir, casi en cualquier lugar del mundo puedes encontrar con menor o mayor cantidad y calidad la aparición de este tipo de seres. Casi cualquier lugar del mundo, realmente. Lo que pasa es que, bueno, realmente en Estados Unidos siempre se produce como una avalancha de datos y de avistamientos en lo que miremos. Nos llevan como mucha ventaja en esto de la cantidad
de avistamientos, sea de ovnis, de seres voladores o de plesiosaurios, que en otros lugares del planeta no lo tenemos. No sé si es por falta de interés, por falta de informadores, o no lo sé. Pero bueno, el caso es que realmente esto es un modelo que se reproduce a escala casi mundial. Sí. Seguramente mundial, pero no tenemos datos de todo el mundo, ni datos tan precisos, ni observadores. Se hablaba de Kiev, por ejemplo, en Ucrania, justo antes del incidente de Chernóbil. También, ¿no? Sí, pero bueno, en España, por ejemplo, que es un poco más a lo que me dedico, así más, pues tenemos docenas de casos en el Levante español con criaturas de este tipo. Aquí a veces lo llaman gárgolas, pero bueno, viene siendo lo mismo, ¿no? Pero hay un caso aquí en Argentina de hace poco tiempo también, atrás, un par de años atrás, pero no te estoy hablando mucho, para 2 años, en Córdoba, en una localidad muy pequeña de Córdoba. Ahora no tengo los datos aquí, pero a grandes rasgos, una mujer escucha unos ruidos en el patio, no de su casa, sino de la casa que limpia, en la que trabaja como empleada doméstica una noche. Ella estaba allí porque los dueños de la casa se habían venido de viaje y se estaba encargando de cuidar la casa. Y escucha unos ruidos extraños. Entonces sale al patio trasero. Acá hay mucho patio trasero también. Veo. Sí, acá sí hay mucho patio trasero. Sale al patio trasero y escucha unos ruidos en el techo, se da vuelta y era como un pájaro enorme, color negro, también con unas características entre de pájaro y humanoide y ojos rojos, ¿no? Entonces se asusta mucho y corre al interior de la casa y se ve que la dueña de la casa tenía piedras dentro de la casa de manera decorativa y otra vez sale al patio trasero con una piedra en la mano. Valiente, sí. Con una piedra. Se da vuelta y ya no está en el techo, pero escucha un ruido en una casilla de madera que está en ese mismo patio donde guardan herramientas, ¿no? Que está la puerta abierta. Entonces ve que se mueve como una sombra ahí adentro y le tira con la piedra. Resulta que espera unos segundos, muy asustada la mujer, y esto, lo que sea, le devuelve el piedrazo y le pega en la cabeza. ¿En serio? Qué bueno. Sí, y le pega en la cabeza. Cuestión que la mujer entra aterrorizada a la casa, con un corte, pobre, con una herida sangrante. Tiene que llamar a la ambulancia, le pegan la herida, sí. Y bueno, es un pueblo muy chico, queda la historia dando vueltas en el pueblo hasta el día de hoy. Una mujer que trabaja en un montón de casas, es muy confiable, que todo el mundo le cree, y que además tiene la cortadura del para demostrar que es verdad lo que le ha pasado. De la pedrada, ¿no? También tengo reportes del año 2012 aproximadamente de una suerte de Mothman en Santiago de Chile, con testigos que los he grabado, que tengo sus relatos. Digo, es algo que sí, es verdad, es mundial. Claro, no es entonces algo que a mí me hace pensar que o bien estamos conviviendo en este planeta con una cantidad estimable de seres voladores que no dejan rastro de ningún tipo, no hay un esqueleto, no hay una evidencia en forma de nada, anatómica de ningún tipo, ¿no? Con lo cual es realmente raro. O bien estamos ante una especie de arquetipo, de modelo, de moderna leyenda urbana que de algún modo se alimenta y que, bueno, pues desde un inicio que es, pues bueno, algo extraño, un avistamiento extraño, algo fuera de lo normal, pues se construye de algún modo esto. Quiero decir, esto, evidentemente, si me escucha quien haya sucedido esto, estará llevando las manos a la cabeza ahora mismo diciendo, no, yo no he visto, yo sé lo que he visto, ¿no? O no sé lo que he visto, pero no era de este mundo, ¿no? Por así decirlo. Pero con los datos que tenemos, con la falta de evidencias que tenemos y con lo que podemos investigar, que es prácticamente el testimonio de las personas, pues seguramente con muy buenas intenciones, pues la hipótesis biológica sería descartable, la hipótesis adimensional pues ya sería rizar el rizo todavía. Entonces, desde ese punto de vista, lo único que puedo intentar entender es que son pues errores de percepción,
Y sucesos de alta extrañeza que uno no sabe racionalizar, pero que posiblemente tengan una explicación. Porque si no, entiendo que la evidencia en forma de lo que fuera, de esqueleto, de cadáver, anatómica, gráfica, videográfica, lo que fuera, sería evidente con la gran cantidad de casos que tenemos a nivel mundial. Quiero Claro. decir, porque no es el Mokembe de Camerún, que si no vas allí no lo encuentras y tienes que buscar mucho y dar muchas vueltas y patear mucha selva pantanosa para ver un rincón en el que es posible que esté y que no se ha movido, sino que esto es una cosa que pulula por medio del planeta. Entonces se me hace, Claro. me hace extraño que no demos con ellos, no nosotros los investigadores de estos asuntos, no los biólogos, los biólogos, los zoólogos. Se me hace extraño. Entonces, explicación, ninguna. No me gustaría tenerla, ¿no? Pero Ojalá. creo que estamos ante una especie de paradigma, de leyenda urbana, de gran mito moderno, ¿no? Que de algún modo, pues ahí se mete todo un poco. Cosas extrañas, menos extrañas, no entiendo lo que he visto, no tengo explicación, y al final la madeja lo envuelve todo. Sería como una especie de saco en el que metemos todo esto, pero que al final creo que tiene mucho más que ver con la percepción de cada uno, con las creencias, con la con la antropología social también, ¿no? Sí. De las sociedades y todo esto, ¿no? El caso es que, como yo digo muchas veces, podemos creer o no en el monstruo, pero para algunos el monstruo existe, y ese monstruo hace además que modifique su conducta y que cambie sus hábitos y su forma de relacionarse con los demás y con la sociedad. Entonces, bueno, sería interesante encontrar una solución, una explicación para esto, pero no la tengo y me da que no la vamos a tener. Me da la misma sensación, me da exactamente la misma sensación, mi amigo. Bueno, para quienes quieran conocer a fondo tu trabajo, quienes quieran comunicarse con vos, nada, bucear en lo que has hecho y seguís haciendo constantemente, porque sos un especialista en criptozoología, tengo que decirlo así, y la verdad es que da gusto leerte y encontrarme con vos en diferentes programas. ¿Dónde Muchas te gracias. pueden encontrar? Pues casi todo está, artículos, programas, cosas así, está casi todo concentrado en el blog que publico regularmente, que se llama Criptozoología en España. Tecleando eso en cualquier buscador, ahí aparece todo, ahí se pueden ver programas, se pueden ver artículos, se pueden ver también, hay una biblioteca criptozoológica gratuita para todos aquellos que quieran, bueno, pues empezar en esto, profundizar un poco más en algunos asuntos que puedes leer allí gratuitamente. Y bueno, pues ese es un poco un compendio, la idea de todo, no solo lo que yo hago, sino todo lo que se cuece, ¿no? Un poco en el mundo español y latino sobre este tema, sobre este fenómeno criptozoológico, vamos. Bueno, ¿hay algún tema que siga vivo, que sea de tu interés como para que ya adelantemos una próxima comunicación, Javier? Porque estamos arrancando temporada y vamos a tener tiempo de charlar. Si seguimos pues de me cuarentena, por lo menos. gusta. Sí, yo también, seguro. Siempre me atraen el asunto que tiene que ver con los fenómenos que estén vivos. Por eso este tema del Mothman de Chicago, a pesar de todas sus excentricidades, me resulta muy, muy interesante, pues es que es algo que está vivo. Me interesan esos casos, y me interesan esos casos que comentaba hace un poco que modifican la conducta del testigo, y no solo del testigo, sino de un pueblo entero, de una región. Hay casos en los que el monstruo, recuerdo esa película del Bosque de este director indio, Shyamalan, ¿no? En el que una comunidad estaba, bueno, pues ceñida y constreñida, ¿no?, a un pequeño reducto, no podía salir de ese bosque porque existía una serie de monstruos. Luego se descubre, ¿no?, lo que no quiero hacer spoiler, se descubre lo que pasa. Pues de algún modo existen comunidades actualmente que viven en esa situación, más o menos, ¿no? Algunas, por ejemplo, relacionadas con este tema del Mothman, en este caso en México, en el norte de México, en la zona de Jalisco. Esos casos, es una zona muy viva también de aves, o sea, de aves, de seres alados extraños, un poquito más al sur de donde hemos estado hoy, que serían todas en la zona de Sinaloa. Hay un caso en Sinaloa que estoy investigando ahora, hay evidencia gráfica, estamos viendo a ver qué hay detrás
de esas fotografías. Digo, estamos, porque detrás de mí hay un equipo de gente que me ayuda, claro, yo no sé de casi nada, pero los demás sí, y me ayudan a investigar. Y entonces, aunque sea nuevamente de seres alados y eso, el hombre polilla, en este caso, de México, es un asunto que está ahora mismo vivo, se está produciendo. Y luego, Bueno, por otro lado, te comentaba este tema de Mokele, de este sí, dinosaurio supuesto de Camerún. Cada año hay un grupo de exploradores franceses con los que tengo contacto. Cada año, una vez, 2 veces al año, hacen una expedición para buscar evidencias de la existencia de este pequeño dinosaurio, y cada año parecen estar un poquito más cerca. Encuentran evidencias. epa, Es un tema que sigo con interés por la relación que tengo con ellos, y sobre todo porque, bueno, pues si algún críptido, alguna criatura extraña podría tener con los pies en el suelo, desde luego, y siempre como con puntillas cogiendo esto, ¿no? Podría tener algún viso de pequeña existencia. Tal vez Mokele es uno de los 3 o 4 que me apuntaría yo como posibles, ¿no? Para que diera una sorpresa en los próximos años o décadas de su posible existencia. Todo qué esto interesante. con mucho Sí, sí, cuidadito, todo eso, sí. especulando y Sí, con sí, mucho sí, 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 cuidado, sí, sí, sí. especulando y con mucho Sí, sí, cuidado. sí. Bueno, Sí, sí, entonces sí. vamos a hacer así. La próxima vez que nos conectemos vamos a hablar del Mothman de Vale, México para seguir con la vale. línea, ¿no? Y como Y ya te completar un poco cuento la lo historia. que hemos descubierto con las fotografías estas que me han enviado de Sinaloa. Estas son de Wow. diciembre del año pasado, o sea, son muy cercanas también en el tiempo. Sí. Interesantísimo. Y la tercera vez que nos conectemos vamos a hablar de Mokele, este dinosaurio en Camerún que también Me despierta parece pasiones bien. y sé que a la familia Vale. señalera le parece algo interesantísimo porque la posibilidad de encontrar hoy un críptido tan extraño que pueda, aunque sea, asemejarse a un dinosaurio, bueno, es una cuestión Ujú. que obviamente no se Sí, tiene que tomar a la es una ligera, ¿no? curiosidad. Es una curiosidad Sí, muy, sí, muy, sí, muy desde luego que importante, sí. muy interesante. Javi, como Ujú. siempre, millones de gracias. Gracias Nada, por un tu placer. tiempo. Que, a ver, lo más importante que tenemos en nuestras vidas es el tiempo y el dedicar tanto rato a charlar con la familia señalera y conmigo de estos temas tan interesantes. La verdad que te lo agradezco un montón. Es un placer estar siempre contigo, con todos los señaleros, y lo dicho, hablamos prontito. Hablamos pronto. Un abrazo grande y larga vida y Un prosperidad. abrazo, un abrazo.